Só organizar umas configurações aqui. Pra gente poder dar início à nossa live de hoje, da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança. Seja bem-vindo, vai se aconchegando aí, vamos se organizando. Então, hoje temos uma convidada internacional, que é a Maria Eugênia Caduz, uma historiadora da dança argentina, né, que trabalha no CONICET da Argentina, que é o equivalente ao nosso CNPq, e também trabalha na Universidade de Buenos Aires, na UBA. A Eugênia já está com a gente aqui. Eu vou só um pouquinho, antes de iniciar, dar alguns informes que ao longo da live a gente vai reforçando, né? Mas que é importante a gente lembrar que esse ano a ANDA manteve, né, o nosso encontro, que será o 6º Congresso Científico Nacional de Pesquisadores em Dança. Ele acontecerá entre os dias 16, 17 e 18 de setembro, em formato online. As inscrições já foram encerradas e os resultados das cartas de aceite dos trabalhos aprovados serão encaminhados até a data limite, no dia 3 de agosto. Então, sem mais delongas, eu vou aqui convidar a Eugênia para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Olá. Hola. Esse. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me escucha bien? ¿Y usted? Bien, bien, todo bien. Sí, se escucha. Bueno, Eugênia, eu posso, se eu falar em português, um pouco mais pausado, Sí, você compreender? Tá. Caso alguma pergunta que surja ou algum comentário meu eu fale mais rápido, você pode me solicitar que eu falo mais pausadamente, tá bom? perfecto. Meu Yo nome é también voy a tratar de hablar despacio para, para que me entiendan. Perdón que no hablo portugués. Sim, mas são línguas próximas e falando calmamente, um pouco despacio, é possível a gente se compreender mutuamente. Jenny, assim, pra gente começar, eu acho que a gente conversa um pouco de fazer uma dinâmica mais de comentário, de perguntas, né? Conforme, se de acordo com a charla forem Ujú. surgindo perguntas, nós vamos pausando e tentando dialogar também com o pessoal que está acompanhando de casa, tá bom? Assim, você poderia comentar, Eugênia, assim, eu tenho acompanhado o seu trabalho de forma à distância, né? Assim, eu acompanhado algumas de suas produções, né? E gostaria de agradecer pelo aceite da invitação, estar aqui hoje e disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente. Você poderia fazer uma breve apresentação da sua formação acadêmica, né, assim, de como que você se tornou historiadora da dança, um pouco sobre as temáticas que você já estudou. Você pode falar isso para a gente? Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias también por la invitación y es un placer estar compartiendo este live. Y veo ahí varias personas conocidas que se van acercando. Bueno, sobre mi formación, a ver, yo soy doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Eh, Antes de eso estudié la licenciatura y el profesorado en artes, también en la misma universidad. Y quizás muy antes de eso me formé como bailarina desde muy chiquita. Siempre hice distintos tipos de danza, tanto académicos como populares. Eh, a ver, en mi doctorado trabajé sobre específicamente la danza y la política y las políticas culturales particularmente del primer peronismo, es decir, entre los años 40 y 50 en Argentina, particularmente en Buenos Aires.
eso fue la tesis, que bueno, en este momento está en proceso de edición para publicarse como libro, pero bueno, por el coronavirus está bastante frenado la publicación, pero bueno, espero que salga este año y si no, el año que viene. Eh, Después también trabajo en el campo de la danza, trabajo tanto en la práctica de danza como también en obras, trabajando como dramaturgista en distintas obras. Y especialmente me interesan aquellas obras que trabajan sobre la historia de la danza, aunque también he participado de otras que trabajan sobre cuestiones como el trabajo, el capitalismo y, bueno, temas de política en general, que es lo que a mí me interesa particularmente. Y bueno, en este momento, como vos dijiste, ingresé al CONICET como investigadora asistente y en este contexto voy a desarrollar una investigación eh, yéndome un poco más hacia atrás, es decir, comenzando antes de los 40, pero me interesa trabajar la idea del nacionalismo y los ballets nacionalistas, y siempre, bueno, en relación con la política, la danza y la política es lo que más me interesa. Y después tengo toda mi parte de investigación más metodológica sobre, bueno, la decolonialidad, la memoria, la historia, que es la otra pata de mi trabajo. E o GEDAL, o Grupo de Estudos em Danças Argentinas e Latino-Americanas, é um grupo que você Ujú. coordena, ele funciona semanalmente, quinzenalmente, ele aborda algo específico de história ou tem outros tipos de abordagens a não ser histórica? El GEDAL, que es el grupo de estudios de danzas argentinas y latinoamericanas, y hacemos hincapié en esta pluralidad de danzas y de argentinas y latinoamericanas. Este grupo se formó en 2018 y sí, fue en parte como un final también para mí después de haber hecho la tesis y un inicio de algo nuevo. Es un grupo que funciona en el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y está compuesto por investigadoras que trabajan la danza, pero de distintos puntos de vista, no solo desde el punto de vista de la historia. Algunas lo trabajan desde la literatura, otros desde la danza específicamente como campo artístico, desde la historia, desde las ciencias políticas, la sociología. Todas trabajamos desde distintas perspectivas en una idea de pensar, en lo que nos une es la idea de pensar las danzas argentinas y latinoamericanas en su especificidad. Y en este sentido es que trabajamos con el giro decolonial y en particular con esas teorías decoloniales. Ahora el GEDAL se sigue reuniendo, nos reunimos semanalmente, pero bueno, a través de plataformas virtuales en este momento. Y para nosotras es muy importante eso, el encuentro, el juntarnos y discutir. La verdad es que es un grupo bastante, no sé, cómo decir, de mucha discusión, bastante siempre agitado. Siempre estamos poniendo en jaque nuestras ideas, discutiendo nuestros textos y bueno, a veces hacemos reuniones así más entre nosotras, cerradas, y otras veces hemos hecho actividades abiertas, también con esta idea de criticidad, que es lo que más nos interesa, la idea de ser constantemente críticas, de todo el tiempo preguntarnos sobre nuestras bases del pensamiento, y también con la idea de colectivo. En este momento, por ejemplo, estamos terminando más o menos ya de escribir un libro que también veremos cuándo se publica, esperemos que el año que viene, pero estamos terminando de escribir este libro en el que, por ejemplo, nos planteamos el desafío de la escritura colectiva, es decir, el epílogo, por ejemplo, está escrito por todas nuestras manos, o sea, por las 6 personas que componemos el grupo, lo cual es un desafío, pero es lo que a nosotros nos interesa, cómo trabajar la escritura colectiva, en
en ese sentido la desjerarquización también, si bien yo dirijo el grupo, nos interesa la horizontalidad, el debate, la criticidad y desde esos pilares construir conocimiento. Sim. E aí eu vou começar a fazendo uma pergunta um pouco mais específica sobre como que você pensa o seu referencial teórico para fazer uma história crítica da dança. Ujú, Porque assim, a história das artes em si, assim, ela tem um volume muito grande de produções que analisam as formas de se produzir, os processos de criação, né, as metodologias de coreógrafos, biografias de artistas, né, e o caminho que você percorre é um caminho de entender que aquilo que está em cena não está isolado do mundo social no qual ele vive. Né? Ele ujú. está envolvido com a política, ele está envolvido com relações culturais do meio artístico, do campo artístico do seu tempo. Então, o que, que você tem utilizado de referencial teórico que te ajuda a pensar esse tipo de história? Em, bueno, estoy pensando en la pregunta. Sí, tal cual como vos decís, para mí no me interesa el objeto artístico aislado. De hecho, recién utilicé la palabra campo, pero no es una palabra que me guste para nada, ni el concepto de Bourdieu de campo, especialmente como ha sido tomado acá en Argentina. No sé cómo es el proceso capaz en Brasil, si se usa o no, pero bueno, acá ha sido un concepto que se ha instalado completamente y bastante acríticamente. Eh, entonces, este concepto de campo se usa de un modo muy esquemático, el concepto de Bourdieu, y, eh, y es un modo de justificar un poco el aislamiento del arte de las demás esferas. A mí, si bien me eduqué con ese concepto, porque es el concepto que, como digo, está muy instalado especialmente en la universidad, eh, después empecé a cuestionarlo precisamente por esta idea de aislamiento, ¿no? Como de que el arte claramente tiene sus propias reglas y tiene sus jerarquías y tiene sus luchas internas, pero no me interesa pensarlo completamente aislado de otros aspectos, como el político, como el social, como el económico, incluso, que creo que es un aspecto que sigue estando bastante dejado de lado, ¿no? Pensar el arte como también parte de la economía. En ese sentido, a mí me interesa más una perspectiva culturalista, en la que trabajo básicamente con pensadores como Raymond Williams, por ejemplo, y Gramsci también es para mí un gran referente para pensar la cultura y pensar la danza, la historia o el cómo hacer historia de la danza. Y me interesa también la perspectiva en sí de los estudios de danza como una perspectiva transdisciplinar, en el que la disciplina se disuelva un poco, más allá de que también, digo, personalmente trabajo danza escénica y danza académica por lo general. O sea, gran parte de mis trabajos son acerca del ballet o de la danza moderna o contemporánea, todo entre comillas, porque son términos moderno y contemporáneo que me generan muchos problemas. Pero más allá de que trabajo en danza escénica, no creo que eso esté por encima de las danzas populares, por ejemplo, o otro tipo de manifestaciones. Yo creo realmente que la danza, y en este sentido por ahí para pensar algunos autores, pienso en Clifford Geertz o también incluso en Mukarovsky, para pensar cómo un mismo objeto puede tener distintos aspectos y que creo que depende de la perspectiva de cada investigador, investigadora, qué aspecto le damos prioridad. Muchas veces, como dije en mis investigaciones, yo priorizo el aspecto poético, estético no me gusta tanto tampoco, tengo problemas con la estética como disciplina en sí, pero sí el aspecto poético, podemos decirle, o artístico, pero también me interesa cómo ese aspecto se articula
con las dimensiones políticas, económicas, religiosas, sociales, todo depende del contexto y del objeto. Pero sí me interesa pensar el arte y la danza, no tanto en ese sentido de campo cerrado con sus propias reglas al estilo de Bourdieu, sino más bien como un objeto que puede ser tomado y abordado desde distintas perspectivas. Y sí me parece importante que siempre dejemos en claro cuál es esa perspectiva, por supuesto. Creo que Sim, respondí, no sé. sim. Sim. Aqui no Brasil, durante uma pesquisa que eu fiz ultimamente, eu também me deparei com essa questão do conceito de campo ser muito aplicado no sentido de fornecer sentido e coesão, né, e coesão aos fazeres artísticos, onde você junta todo Ujú, mundo, amigos, que não concorrem, que não disputam, né, e que se legitimam entre si, né? ujú, Desaparece de grande parte das histórias as tensões, né? As concorrências, as disputas por posições de poder, né? Que no Brasil, por exemplo, eu vejo como um exercício em buscar se formar um campo, mas que ujú, a existência de um campo, as regras do Bourdieu, né? Assim, toda aquela complexidade, ele acontece há 20 anos atrás, né? Antes disso, o ujú. que você tem é um esforço de iniciar a existência de uma crítica de dança, que permaneça, que produza de forma contínua críticas de dança ao longo do tempo, que tenha companhias estáveis, né? Isso no caso do Brasil, para se ter companhia estável fora do Estado, do financiamento estatal, é uma coisa de 30 anos para cá. Então, é um Ujú, recente que tem muitas peculiaridades, que de fato a ideia de campo, ela faz desaparecer as histórias, né? Ela, ujú. ele chega e aplica um modelo de análise, não faz análise, Claro. tá? E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Você tem circulado, assim, você tem uma inserção de seus textos em outras línguas que não é só o castelhano, né? Você publica Ujú. em inglesa e você frequenta alguns outros ambientes de outros países. Como que você vê essa produção de história da dança no seu país, na Argentina, os debates, como que é conduzida a pesquisa em história da dança, quando você se encontra com pesquisadores de história da dança de outros países? A ver. Sí, personalmente formo parte de la DSA, de la Dance Studies Association, y participo ahí del grupo que trabaja acerca de Latinoamérica, eh, donde hay también colegas brasileños y algunos colegas argentinos también de distintos países. A ver, no sé, creo que no sé, a ver, creo que es distinto, pero los problemas que seguimos teniendo son los mismos en algún punto, específicamente respecto ahora sí como a las cuestiones históricas, me parece. Eh, a ver, no sé muy bien cómo contestar. eh, Digo, los problemas, por ejemplo, acerca de las perspectivas, esto que decía del objeto artístico, y eso creo que sigue siendo una problemática que está en el campo de las artes y en el campo de la danza, en particular, por igual en distintos países. En general, a mí me interesa también generar diálogos que sean diálogos globales en el sentido de norte-sur y quizás por simplificarlo, norte-sur, dialogando de un modo más igualitario. Eh, y no sé, es como difícil, no sé, a ver, yo personalmente no tomo no me interesa tomar teorías así como sin discutirlas, como dije antes. Me parece que la discusión siempre y la crítica siempre es algo eh, eh,
que debemos ejercitar constantemente, incluso con nosotros mismos. Y me interesa participar también de los congresos de la DSA o de los grupos, por ejemplo, precisamente para esto, para generar diálogos que no sean solo, bueno, leemos siempre los autores y los traducimos, sino también, bueno, nosotros también empezar a generar otro tipo de diálogos, de traducciones. Creo que el tema de la traducción en sí eh, es un tema en sí mismo, que siempre es algo que, por ejemplo, en el grupo de Latinoamérica, de estudios latinoamericanos de danza de la DSA, estamos discutiendo. Es decir, bueno, ¿cómo? O sea, ¿qué vamos a traducir? ¿Solo la gente que habla en inglés a castellano o portugués, o al revés también? Y bueno, son cosas que a mí me inquietan y me mueven a participar y también a insertar en algún punto a la academia argentina en esos diálogos internacionales. Sim, eu vou só retomar um assunto, porque houve um comentário de uma professora de uma universidade federal que se chama Universidade Federal do Pernambuco, que fica no Nordeste do Brasil. Ela se chama Roberta Ramos Marques. Oi, Roberta. E ela fez um comentário aqui para você falar um pouco mais sobre o seu grupo de estudo, se é possível participar de forma remota, o encontro, parece que surge um interesse aí de aproximação. Pode falar um pouquinho mais? A ver, perdón, porque estaba buscando la pregunta, pero no sé cuál es. Si puedo hablar un poco más del grupo de investigación. Sim, seu grupo, como acessar o conteúdo que vocês produzem, vocês têm uma página na rede social, não é? Falar um pouquinho disso, como que vocês publicizam as discussões de vocês, se vocês fazem algum tipo de encontro remoto. Acho que está mais no sentido de querer se aproximar do que vocês têm pensado e discutido. Ok. Sí. Y también veo otro comentario ahí que quizás después puedo contestar sobre Bourdieu, pero eh, si quieres, después lo contesto. En el grupo, acá estoy leyendo los comentarios. En el grupo nosotros en este momento no estamos haciendo otros encuentros que no sean los propios entre nosotras, porque estamos, como dije, terminando el libro. Y veo que la pregunta tiene que ver con también la apertura hacia América Latina, ¿verdad? Sim, Del grupo. isso. Sí, en este momento nosotras, si bien ese es el nombre del grupo porque es lo que aspiramos, particularmente trabajamos cada una de nosotras en nuestras investigaciones propias, las distintas tesis de licenciatura, maestría o doctorado o demás investigaciones, todas trabajamos específicamente sobre Argentina. No hay nadie en este momento trabajando sobre una perspectiva de otro país. Sí me parece interesante, creo que podría abrirse, y son cosas que estamos pensando en este momento, cómo abrirnos y cómo generar redes latinoamericanas, que es lo que más me interesa. Más que quizás en este momento abrirlo quizás a todo el mundo. Me interesa generar redes latinoamericanas, pero no es algo que todavía estemos haciendo. El nombre del grupo apunta a eso, apunta a incluir otros investigadores y perspectivas de otros países, pero en este momento solo estamos trabajando sobre Argentina. Quizás yo personalmente en mi última investigación sí trabajé sobre perspectivas latinoamericanistas, pero no sería lo mismo. Trabajé sobre un coreógrafo, por ejemplo, argentino, que es Joaquín Pérez Fernández, y su perspectiva hacia Latinoamérica. Pero no estamos trabajando en este momento con investigadores de otros países. Sí estamos abiertas y aceptamos invitaciones, propuestas, diálogos, y para seguir pensando juntos cómo podemos hacer para trabajar esto. Sí me parece importante, y por qué le puse ese nombre también al grupo, porque me parece importante defender que eso tiene que existir y que tiene que tener su lugar en la universidad. Especialmente en la UBA, por ejemplo, no tenemos una materia
materia me refiero a una clase, no sé cómo, que sea, nuestras clases son historia de la danza, así en general, de hecho se llama actualmente teoría general de la danza, principalmente universalista, entre comillas, o está antropología de la performance, que bueno, tiene sus particularidades, pero no tenemos, por ejemplo, un programa de estudios sobre danza argentina y latinoamericana específicamente. Sí hay en la UNA, que es la Universidad Nacional de las Artes, ahí hay una materia que es Historia de la Danza en Argentina, pero sería una de las, creo yo, la única. Hay otras en otras universidades como en Córdoba y La Rioja, pero no acá en la UBA. Entonces, para mí el nombre fue también para defender esa perspectiva, es decir, como defender que eso tenía que existir, más allá de que todavía las investigaciones no aborden, por supuesto, todas las temáticas. Sim. É, e isso é o grupo que você participa, que você coordena. Há um outro grupo que ela havia mencionado, Roberta, é um grupo que é como funciona um subgrupo de uma associação internacional, que é a Dance Studies Association. Ujú. Dentro da Sí. Dance Studies Associations, você tem algumas coordenações de subgrupos, e tem um grupo que se chama Ujú. Latino and Caribbean Dance Studies. Ele tem uma Sí. página no Facebook que dá para você acompanhar ali algumas atualizações que o grupo realiza, mas ele não é um grupo de investigação. Ele é um Ah, no, grupo no. que aglomera pessoas da América Latina e Caribe, né, que pesquisam dança, e disso de uma forma bem abrangente, né? Assim, os Ujú. temáticas que se analisam são bem abrangentes. E aí surgindo duas coisas aqui no chat que eu vou destacar, que a primeira é da Eleonora, que ela mencionou o conceito de campo de Bourdieu, né? E aí Ujú. ela destacou e falou, então me parece que estão não compreendendo o Bourdieu e estabelecendo autonomia ao campo ao invés de uma autonomia relativa, né? Eu acho que é por aí mesmo, Eleonora. É o uso que se faz do Bourdieu que se Claro. institucionalizou uma leitura sobre o Bourdieu, né? Claro. Por eso, sí, por eso yo aclaré que es la lectura que está instalada en Argentina y que de algún modo se fosilizó, es como que se volvió una estructura de análisis que no se puede modificar. No estoy diciendo que necesariamente Bourdieu diga eso. Igual personalmente me interesan más los debates que se puedan dar entre conceptos como hegemonía y contrahegemonía, personalmente, más que quizás solo las fuerzas del campo. Pero sí, o sea, yo lo que me refería era una lectura que se hace particularmente acá en Argentina, que es la lectura que instalaron principalmente Altamirano y Sarlo, que son dos eh, pensadores intelectuales de la historia y la literatura. Sim. E aí tem uma pergunta aqui da Nirlin Seijas. Ela fala que gostaria de saber quais são os referenciais mestiços, afrodescendentes, indígenas, que poderíamos acrescentar, né, trans, da literatura feminista e de gênero, né, que estamos usando para pensar na história da dança na região, sua produção, seu registro, sua documentação, né? Você tem feito algo que analisa danças regionais ou locais que pensam outras formas de fonte histórica ou de metodologia de análise? Eh, a ver, en algunas, digo, el GEDAL en particularmente, algunas de las lecturas que tenemos al respecto puede ser Silvia Rivera Kusikanski, aunque no coincidimos en todo lo que dice, pero sí son algunas de las lecturas, digo, como las referencias que están en nuestra mente respecto a eso. Y en este momento ninguna de nosotras está trabajando esa temática en particular. Después, a mí me interesa mucho también en este sentido de pensar estos conceptos más mestizos o indígenas. Me interesa el planteo de María Regina Firmino Castillo, no sé si la conocen, pero es una
performer y pensadora de la danza, que trabaja, ella es de Guatemala y trabaja sobre las danzas indígenas en Guatemala y con una perspectiva decolonial, la verdad, muy interesante. Eh, pero ella trabaja en la Universidad de California. Yo la conocí precisamente a través del Working Group de DSA. Creo que su perspectiva, por ejemplo, a mí me parece muy interesante para pensar qué otras epistemologías puede haber, qué otros modos de pensar la danza, los archivos y demás puede haber. Sim, porque na história em si como disciplina acadêmica, ela já tem se esforçado ao final do século XX em pensar as fontes orais, as imagens, né, outros recursos como fontes históricas que valem tanto quanto os documentos oficiais, os decretos, né? Então a história tem feito já um esforço de tentar chegar e trabalhar de outra forma, porque eles produzem suas histórias de outro modo, né? Mas isso também vem de encontro ao que você tem escrito. Né? Tem um artigo seu recente que você analisa a epistemologia decolonial, né? Pensando Ujú, ela na dança. E no Brasil, o chamado giro decolonial, ele tem conseguido, muitas pessoas se aderiram ao pensamento decolonial justamente por ele escancarar, né, não só como proposta teórica, como também um movimento político-intelectual, né, de pessoas que estão na universidade, de modificar o eixo dos referenciais. Né? Por ujú, exemplo, nós temos um indígena que ele hoje é muito lido na universidade, que é o Ailton Krenak. Né? Nós temos produtores afrodescendentes, autores que têm muito gama de leitura, geram um debate nos últimos 10 anos aqui no Brasil, que aflorou muito esse pensamento contra-hegemônico, e vindo de muitas frentes. Né? O movimento LGBTQI, ele tem também gerado muitos produtores, muitos autores e autoras que têm escrito a partir de um lugar onde a fala situada passa a ocupar uma importância muito forte. Como que você ujú. tem pensado isso aí? Em, a ver, a mí me interesan ese tipo de lecturas, pero personalmente no puedo, no siento que puedo apropiarme quizás desde de esa perspectiva, precisamente por esa idea, ¿no? de apropiación, ¿no? O sea, personalmente, eh, si bien digo todos o la mayoría acá en Argentina somos mestizos, como me parece como un problema quizás tratar de escribir desde esa perspectiva, es decir, yo escribo desde mi perspectiva que en algún punto eh, es una perspectiva de, de universitaria clase media que es que si bien me interesan los textos alrededor del mestizaje, del pensamiento indígena y afrodescendiente, no, eso, yo personalmente no puedo, no siento que, no me veo habilitada a producir desde ese lugar, sí, por supuesto, reconociendo esos legados, reconociendo ese pensamiento y esos autores. Eh, pero no sé si estoy respondiendo a la pregunta específicamente. A mí me parece que hay que darle mucho más lugar, por ejemplo, en la universidad, a ese pensamiento que la verdad está completamente eh, apartado, invisibilizado. Hay que darle lugar en la historia de la danza a esos cuerpos, a esas voces. Y es algo que intento hacerlo, pero tampoco, o sea, pero también teniendo cuidado de eso para mí, de no apropiarme también de un legado que si bien considero que hay que defender, yo escribo desde mi lugar de mujer, sí, pero mujer de todos modos de clase media y si bien no soy bastante morocha, pero es un, igual sigue siendo como clase media blanca, educada, no sé,
No sé si termino de responder, si se entiende. Sim, eu entendo e é um assunto que ele se desdobra em muitos outros assuntos, né? Mas, assim, como nosso tempo é curto, nós não vamos poder nos dedicarmos a cada assunto do pensamento decolonial. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se Sí. você pensa que com as propostas do movimento Modernidade e Colonialidade, né, aquele grupo de pensadores formado pelo Quixano, Mignolo, Castro Ujú, Gomes, o que esses intelectuais têm produzido é um modo de reentender o processo de modernidade, inserindo um ujú, protagonismo da América Latina no processo, e que então a história deveria ser repensada a partir desse prisma. Então ele também ujú, nos coloca um determinismo a partir do qual não poderemos olhar mais a história da dança, caso optemos pelo pensamento decolonial, sem pensar as relações das diferenças coloniais, né? ujú, A, a colonialidade do pensamento, a colonialidade do ser. Então, esses eixos de pensamento, eles podem também voltar a ser um novo prisma universalizante, também moderno, eurocentrado, de uma mm. certa forma. E você tem lido algo ou você tem pensado alguma coisa no sentido de como eu consigo aproveitar o máximo do movimento decolonial sem cair no determinismo? Ujú. Sí, entiendo ahora la pregunta. Sí, claramente ese es un problema del cual tenemos que ser conscientes y estar todo el tiempo alerta. Pero honestamente considero que eso tiene que ser algo que, o sea, el estado de alerta y de criticidad creo que se debe tener hacia todas las teorías en general. Y tratar de ser, para mí lo importante es el gesto de desobediencia que no se pierda, ¿no? El pensamiento decolonial propone especialmente Miñolo la idea, ¿no?, de una desobediencia epistémica principalmente, y para mí eso es importante mantenerla todo el tiempo, incluso con estos nuevos monumentos que se empiezan a armar. Para mí eso tiene que ver con una... En el rol del historiador me pasa algo similar, ¿no? Uno siempre dice, bueno, tomo los documentos o tomo el archivo como, como lo que son, como documentos, y no hablo de los monumentos, por ejemplo. Pero siempre corremos el riesgo de volver a crear nuevos monumentos, ¿verdad? ¿No? En esta idea de cómo pensar no monumentalmente. Creo que eso es algo que todo el tiempo tenemos que ser, tenemos que estar atentos todo el tiempo. Exactamente, ahí la vigilancia epistemológica, creo que eso tiene que estar constantemente, ¿no? A mí me gusta mucho una frase también de Legoff, un historiador, que dice acerca del documento, todo documento es mentira. Travou para vocês também? Fui eu que travei ou foi a Maria Eugênia que travou? Ela travou? Tá, então vamos esperar um pouquinho, eu vou convidar ela novamente. Tá, mas teve um comentário muito bom aqui, ó. Tatiana Bailarina. Só para tomar cuidado com as palavras que deixam fios soltos e recaímos em ideias de educação que devem ser problematizadas. Muito bom, Tatiana, é isso mesmo. É um momento de vigília e de reaprender. Nós que fomos educados nessa cultura eurocentrada, hegemônica, a gente tem que começar a ser fiscais de nós mesmos, né? Porque nós temos que reeducar o nosso raciocínio para quem foi educado nele, né? Nós temos que reeducar, e é isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu vou chamar novamente a Maria Eugênia.
Gente, só lembrando que o resultado das cartas de aceite, dos trabalhos aprovados, vai sair até o dia 3 de agosto, tá? Do sexto Congresso Nacional de Pesquisadores em Dança. Olha ela voltando, ó. Vem, 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 vem. Hola. Perdón, Olá, tudo bom? se cortó internet, perdón. No sé dónde quedé, además, hablando. Tá, eu não tô conseguindo te visualizar. ¿No? A ver. Não, só o áudio. Aqui aparece. Mm, yo me veo. E você me vê? ¿Sí? ¿No me Então, ven a aqui mí? aparece o áudio. Não, não te vejo. Eu vou fazer o seguinte. Ahí Eu... dice que alguien que me ve. Alguém vê os dois. Pronto, eles estão Sí. nos vendo. Pronto, eles estão nos vendo. Ok. Tá. Ay, Eu, perdón, bueno. Los problemas no, de la tecnología. e no. Eu li um comentário enquanto você tinha se ausentado, que é da Tatiana Bailarina, que ela fala que assim, como nós temos que tomar cuidado com as palavras, né? Porque às vezes elas deixam algumas coisas mal explicadas, que às vezes reforça a educação que na verdade a gente tem que problematizar, né? Reforça o mesmo tipo de educação. Aí eu agradeci o comentário dela, reforçando que é isso, nós estamos reaprendendo também, né? Os modos de se fazer e de se pensar a história, né? Tá, 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 tá. Lá vem, agora vem. Acontece. Pronto. Você me ouve? ¿Hola? Olá. Sí. Sim. Tá, você quer continuar a sua fala? Es que no sé dónde quedé. Eh, Creo que estaba diciendo algo acerca de esta vigilancia epistemológica que hay que tener constantemente, pero no sé si llegué a decir algo más. Eh, y no sé qué estabas comentando vos de alguien que comentó algo, no sé, hicieron una pregunta o algo así, ¿puede ser? Ela comentou que nas falas, inclusive nas nossas falas aqui, às vezes escapam, né, alguns modos de raciocínio que acaba, às vezes, reforçando o modelo, né? E eu reforcei com ela que ela está correta e que nós estamos no esforço de reaprender, de fato, o tempo todo, né? Como pensar e repensar a história da dança, né? É isso. Ujú, Os deslizes, né, a gente vai cometendo e aprendendo a evitar, né? ujú. Ao longo da trajetória. Mas aí eu vou fazer mais uma perguntinha. Sí, sí, en ese sentido igual capaz para redondear la idea, mi punto es que creo que la pregunta es algo que debe ser constante, la pregunta hacia nosotros, nuestros métodos y los de los demás y todo el tiempo contrastar y discutir. La verdad es que para mí la discusión no ha sido siempre como que en el mundo académico se ha vuelto una especie de cuestión de, bueno, no se puede, de que no haya discusión o que no haya debate. Para mí es muy importante que haya discusión, que nos peleemos, que pensemos diferente. Creo que eso va a hacer que podamos siempre ir como un paso más adelante y no crear estos monumentos. Eso en particular. Y después acerca de la modernidad, esto que mencionabas, también yo lo que quiero aclarar es que por lo menos lo que pienso en este momento, también para hacerlo más cambiante y más móvil al pensamiento, tampoco es una cuestión quizás de posmoderna en el sentido que no creo que, por ejemplo, yo no defiendo que todas las historias
sean ficciones, por ejemplo, ¿no? Que es una perspectiva como más posmoderna también de que, bueno, entonces si no hay monumentos, si no hay nada para decir, si no, en esta discusión acerca de la modernidad, no creo que la opción posible sea, bueno, entonces no hay nada o nada de lo que digamos construye conocimiento. Yo creo que ese también puede ser un problema, caer en ese lugar de la mera ficción de la historia, por ejemplo. Yo creo que la historia tiene elementos y que son elementos materiales, elementos de lucha, luchas de clases, luchas de poderes, y que hay movimientos de hegemonías y contrahegemonías, y que es importante que como historiadores los podamos intentar develar de algún modo o intentar entender. Eh, y me parece importante concentrarnos en eso y no decir, bueno, entonces digo cualquier cosa o cualquier cosa sirve. Digo, está bien cuando quizás hacemos un proyecto artístico, cuando trabajo como dramaturgista, digo, bueno, sí, estamos trabajando sobre danza y como obra, pero me parece que sí es importante dar las discusiones y pelear, realmente batallar cada uno desde nuestras opiniones por el poder, por la construcción de hegemonía. Creo que eso es importante. ¿Se Sim. cortó otra vez? Não, eu te ouço, você me escuta? Sí, sí, sí. Deu Sí, para me ver? escucho. ¿Me ven? Sí, sí. Ah, sim. E é, eu vi um comentário aqui na Nilin Sejas que vou apenas ler, mas é um outro assunto que demandaria mais tempo para a gente poder entrar nele, porque ele pode gerar, de fato, muitas falas que vai soar mais como coerção nossa, né, do que contribuição para pensar. Né, que ela falou que ela acha curioso e ela é uma mulher branca, né, que vai escrever quando ela não pode, ela como mulher branca não pode escrever a partir das perspectivas ameríndias. E caberia a ela um, um lugar de escrever sobre perspectivas ocidentalizadas e que por vezes ela acha que isso parece um determinismo decolonial. O restante da frase eu não vou ler, mas é, eu acho, Narlin, que a gente poderia marcar outros encontros para discutir esse assunto, que é um assunto muito sensível, que a gente ainda tem muito a aprender sobre ele, sobre o lugar de fala, sobre o conhecimento situado, sobre como que a gente participa, porque é isso que a Maria Eugênia destacou, eu também não quero me apropriar, né, de um conhecimento que é de outro lugar, Ujú, né, para não soar uma coisa e reforçar coisas que nós estamos combatendo. ujú. Então, acho que valeria muito isso. E, por outro lado, isso que nós chamamos de determinismo decolonial, ele, no Brasil, por exemplo, ele também serve, eu não sei na Argentina como tem sido a recepção do pensamento decolonial dentro da comunidade que pesquisa dança, mas no Brasil ele tem servido como ferramenta de combate mesmo, entendeu? Como a adesão, porque é uma proposta não somente epistemológica, mas política, de ocupação de espaço, né, das pessoas se pleitearem os lugares institucionais, as cadeiras, as mesas de debate, né, e tem sido um movimento que tem gerado assim, muita coisa nova e muita reflexão interessante, né, mas, claro, ele serve no sentido de uma ferramenta de contra-hegemonia, então ele é de combate, então ele vai ferir pessoas, ele vai, né, no meio do caminho, nesse processo de ganho de espaço, né, ele vai pressionar aquelas pessoas que antes tinham mais espaço, principalmente pessoas brancas, né, de classe média, que ocupam espaço acadêmico e o espaço artístico. Eu não sei na Argentina tem tido algum movimento assim, por parte de grupos mais específicos que adotam com mais fervor o pensamento decolonial, ou ele tem sido um conhecimento acadêmico e tem se difundido aos poucos? Em, en este momento, la verdad es que hubo un momento en el que se puso como de moda, podríamos decir, el pensamiento decolonial. Estamos un poco en ese momento y creo que hay
de todos puntos de vista. Hay gente que realmente lo toma como una cuestión, sí, activista y realmente es un lugar de debate y de lucha. Y también hay quienes simplemente quizás lo toman como, bueno, está de moda, entonces vamos a usar la palabra de colonial eh, para cualquier cosa o, bueno, quizás más acríticamente. Pero sí, sí, hay grupos que realmente hacen cuestiones también activistas. Y bueno, este año de hecho se iba a celebrar, no recuerdo qué número, pero es un congreso muy grande, creo que ya van bastantes años que se hace, de estudios de coloniales o postcoloniales acá en Argentina, que bueno, veremos si se puede llevar a cabo, pero supuestamente es en diciembre y sí se están planteando, creo, distintas también, incluso modos de pensar, porque para mí es importante pensar en este lugar, en un pensamiento situado, pero también es importante pensar ese pensamiento en qué términos se da, es decir, mi herramienta es la palabra, porque es en la que yo trabajo, pero también quizás pensar otros tipos de conocimientos, generar otros conocimientos que no necesariamente sean logocêntricos en ese sentido. Sim. A professora Roberta deu uma contribuição interessante. Muito obrigado, Roberta, né, por tentar entrar um pouco nessa discussão do lugar de fala. Maria, nós estamos próximos do nosso tempo de fim, Sí, e aí, porque deu uma hora, aí a live cai, né? É o prazo de sí. durabilidade. Então eu vou te agradecer novamente o seu aceite e participar desse convite, né? Espero que possamos estreitar as relações entre Brasil e Argentina para pensarmos juntos, né? O que é não somente estar na Argentina, estar no Brasil, mas também nessa América, essa coisa que a gente chama de América Latina, né? Agradecer a todo mundo que esteve aí, reforçar que essas lives da ANDA é um movimento novo da associação e que ele vai permanecer. Ele vai ser uma atitude que a atual gestão da ANDA, né, tomou de continuar com essas lives, porque a resposta tem sido muito boa e eu te agradeço muito. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este debate que la verdad ha sido muy interesante. Eh, Eso, para mí es importante cuando nos quedamos pensando, incluso cuestionándonos a nosotros mismos. Sim, sim. Muito obrigado, uma boa noite para você. Um beijo Gracias. para todo mundo. Saludos a todos.